Iglesia, a esta hora de la madrugada de este maravilloso día, vamos a ir a la palabra de Dios y vamos a leer en el libro de Levíticos, capítulo 20. Vamos a leer del versículo 1 al 5. Dice así la palabra de Dios. El Señor le dijo a Moisés: da las siguientes instrucciones al pueblo de Israel. Estos son aplicables tanto para los israelitas de nacimiento como para los extranjeros que viven en Israel. Si alguno de ellos ofrece a sus hijos en sacrificio a Moloc, será ejecutado. Los miembros de la comunidad lo matarán a pedradas. Me pondré en contra de esa persona y la eliminaré de la comunidad, porque al ofrecer a su hijo a Moloc, contaminó mi santuario y deshonró mi santo nombre. Si los miembros de la comunidad hacen la vista gorda ante aquellos que ofrecen sus hijos a Moloc y se niegan a destruirlos, yo mismo me pondré en contra de ellos y de sus familias y los eliminaré de la comunidad. Esto le sucederá a todos los que cometen prostitución espiritual a rendirle culto a Moloc. Gracias, Señor, por tu palabra. Permite, Señor, que no llegue vacía, que nos transforme, Padre de la gloria, que nos guíe, que nos edifique y que nos haga, Señor, entender, comprender y vivir en ella para todo lo que tú le enviaste, Señor, para que seamos edificados, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. El tema que el Espíritu Santo trae en esta madrugada es cómo destruir el espíritu que hace abortar. Cómo destruir el espíritu que hace abortar o el espíritu de aborto en las mujeres e incluso en algunos animales, en los ganados. Pero vamos a ver primero la raíz del problema. ¿Por qué eso llega? ¿Por qué ocurre? ¿Por qué entra ese espíritu, ese demonio? ¿Por qué comienza a tomar derecho legal? Resulta que los brujos, los hechiceros, secan el vientre de algunas mujeres a través de un ritual que está en el libro de Números, capítulo 5, del versículo 12 al 31. Ahí en la misma Biblia hay una brujería fuerte que usan algunos brujos sobre algunas mujeres por amancillamiento o mujeres que son coquetas, en fin. Pero ahí está ese tema que los brujos utilizan, algunos suegros o suegras que son brujos, y en estos días voy a dar ese tema, cómo lo hacen. Y entonces secan el vientre. Pero aquí el Señor le está hablando directamente a los hombres, cabezas de hogar. Yo conozco parejas que están casados hace 5 años y no han podido tener hijos. Yo conozco mujeres que se han casado y los maridos las han dejado porque tienen el vientre seco. Y yo les he dicho, mira, lo que pasa es que traes una maldición generacional y ese espíritu se llama Moloc y está en la familia. Seguramente le consagraron
sin saber, por desconocimiento, a ese demonio o a alguno de tus ancestros, o tú cuando no conocías de la palabra. Y es muy fácil derribar eso. Cristo lo hace cuando nosotros llegamos a Él. Pero hay personas que llegan a Cristo, ¿sí? Y hay pastores que son muy ungidos, pero que no le enseñan al pueblo cómo salir de estas maldiciones espirituales, de estas ataduras. El espíritu de Moloch, que es el espíritu que hace abortar, que es el espíritu que seca los vientres, que es el espíritu que destruye la vida del ser humano, llega precisamente por estos ritos que son satánicos. Yo conozco personas que todavía, siendo cristianas, los padres de ellos, que son católicos, le ponen una velita a un santo y ponen la foto de ellos. En ese momento están siendo entregados al espíritu de Moloch. En ese momento, cuando tú mandas a hacer una misa y prendes una veladora allá en el altar, en la sinagoga del diablo, le estás entregando tu hijo, tu hija, tu hermano, al espíritu de Moloch. Porque dice el libro de Deuteronomio en el capítulo 18, del versículo 11, creo, del 9 al 11, ¿sí? Que no pasarás a tu hija y a tu hijo por el fuego, porque son costumbres paganas de otras naciones. Y ya los hijos de Dios tenemos que romper con esas costumbres y con esas maldiciones. Y aquí dice, las siguientes instrucciones fueron dadas para el pueblo de Dios, en este caso para Israel, que es el pueblo elegido de Dios, literal. Estos son las instrucciones aplicables, ojo, tanto para los mismos israelitas de hoy en día, los musulmanes y judíos de hoy en día, como para los extranjeros, para los gentiles. Nosotros que no pertenecemos a ninguna de las tribus de Israel, también es esta ley. Tú que me escuchas y que no has podido tener hijos y que te quieres divorciar de tu esposo. Y ustedes no sabían que el espíritu de Moloch entra también en los hombres. Hay hombres que son estériles. Y un estéril, dice en el mismo libro de Levítico, no entra a la presencia de Dios. Porque nosotros los hombres tenemos que ser productivos. Tenemos que reproducirnos, porque eso es una orden divina que está en Génesis. Y dice, no ofrecerás en sacrificio. ¿Cuántas veces te sacrificaron a ti en un altar, en una misa, en una manda? Y te colocaron tus padres, tus ancestros, tus abuelos, por desconocimiento del espíritu de Moloch, y tu vientre fue seco. Porque el espíritu de Moloch se encarga de consumir y él pide sacrificio de los niños. Cada vez que una mujer aborta es el espíritu de Moloch. Y los brujos, los satanistas, los que están en los hospitales, en esas clínicas abortivas, esos que llevan maldición todos los días, porque cada vez que procesan un aborto, automáticamente la maldición entra y el espíritu de Moloch se hace más fuerte, porque es una vida inocente la que tú estás matando. A mujeres que se acuestan con otros tipos y quedan preñadas y no es del marido y se van a una clínica a abortar. Están llevando maldición. Y una maldición fuerte, pero muy fuerte. Yo he visto cuando mujeres que han abortado han habido que hacerles liberaciones fuertes, porque el espíritu de Moloch toma posesión de ellas. Lo primero que hace ese espíritu es que seca. ¿Y por qué él hace esto? Porque Jesucristo dijo algo que Satanás sabe y que la gente del mundo sabe, y los mismos cristianos saben, pero que no aplican.
Él dijo en el libro de Mateo que los niños ven el rostro de Dios a cada instante. Por eso es que Satanás quiere destruirlos, porque agarra el alma de los niños. Es una vida que le iba a tener servicio a Dios y él las está matando con el espíritu demoníaco. Y mira lo que dijo el Señor Jesús, para que entendamos más profundamente cómo opera este demonio en muchas mujeres y en muchos hombres, en muchas parejas, en muchos hogares. Vamos a leer en el libro de Mateo, en el capítulo 18, y vamos a leer el versículo 1 al 4. Mira lo que dijo Dios, cómo tenemos que ser nosotros si queremos entrar a la presencia del Padre. Mira lo que dijo nuestro Dios Jesucristo. Dijo: por ese tiempo los discípulos se acercaron a Jesús y le preguntaron: ¿quién es el más importante en el reino de los cielos? Jesús llamó a un niño pequeño y lo puso en medio de ellos. Entonces les dijo: digo la verdad, a menos que se aparten de sus pecados y se vuelvan como niños, nunca entrarán en el reino de los cielos. Así que el que se vuelva tan humilde como este niño es el más importante en el reino de los cielos. Ahora, ¿por qué el espíritu de Moloch es designado a derramar la sangre de los niños y lo quema en fuego? Precisamente por eso. Porque los niños son los más importantes en el reino de los cielos. Por eso tú y yo tenemos que ser como niños. Tenemos que nacer de nuevo, de agua y de espíritu, no de la carne, como muchos cristianos hoy en día son carnales. Por eso no ven las bendiciones de Dios. Ahora, ¿cómo derribamos este demonio? Primero, tenemos que renunciar a toda esa maldición que nuestros padres, nuestros ancestros y que nosotros mismos participamos. Si participaste de aborto, si consentiste en un aborto, si ayudaste a alguna amiga a que abortara, tú tienes que renunciar a eso. Tienes que someterte a una liberación, tienes que someterte a 7 días de ayuno y después confesarle tu pecado al Padre Celestial y decirle a tu líder, a tu pastor, al apóstol, al que tengas superior a ti en la iglesia, que tú quieres una liberación, porque tú tienes que renunciar, porque el espíritu de Moloch tomó derecho legal en tu vida y Satanás entró a tu vida, por eso que participaste, un espíritu de muerte, de una vida inocente. ¿Sí? Porque entregaste. Fuiste copartícipe de un asesinato de una vida inocente. Y después de eso, la persona durante 7 días lee. Ojo, lee. La persona que ha sido afectada en su vientre, en su útero, en sus testículos, en su ovario, lee y ora 7 veces al día el Salmo 1 o el Salmo 27. Y aquí está la profundidad. Y lo vamos a leer con la dirección del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Vea lo poderoso que hay aquí, que mucha gente no sabe. Dice: qué alegría para los que no siguen el consejo de los malos, ni andan con pecadores, ni se juntan con burlones, sino que se deleitan en la ley del Señor, meditando en ella de día y de noche. Son como árboles plantados a la orilla de un río, que siempre dan fruto en su tiempo. Sus hojas nunca se marchitan y prosperan en todo lo que hacen. No sucede lo mismo con los malos. Son como paja inútil que esparce el viento. Serán condenados cuando llegue el juicio. Los pecadores no tendrán lugar entre los justos, pues el Señor cuida
el sendero de los justos, pero la senda de los malos lleva a la destrucción. Y ustedes me dirán, pastor, pero ¿qué tiene que ver esto con la esterilidad, con una liberación? Cuando nosotros leemos el versículo 1 y 2, dice que alegría para los que no siguen el consejo de los malos ni andan con pecadores. Un niño, un bebé, un feto es inocente. Ellos no tienen pecado. Y tú, mujer, ora por tu vientre, vas a orar por tu vientre con el Salmo 7 veces al día, poniéndote la mano después que hayas confesado tu pecado en tu familia y lo hayas roto y te estés en contra de eso. Lo tienes que hacer junto con tu esposo. Y el varón tiene que agarrar su miembro viril y orar por él, al igual que la mujer. Es un ayuno de pareja, porque esa maldición viene tanto en el hombre como en la mujer. Y si has perdido niños, si tú no has podido, porque el espíritu de Moloch se mete y mata el espermatozoide en el útero de la mujer. En el sentido espiritual, en el campo espiritual lo hacen. Por eso es que la guerra espiritual se debe hacer con sabiduría. Y dice, sino que se deleita en la ley del Señor, meditando en ella de día y de noche. Un niño, dijo Jesús, nuestro Rey, nuestro Dios, veía el rostro de Dios 24/7. Cada segundo, porque los niños son inocentes. Por eso es que nosotros debemos ser como niños. Y aquí, este salmo es tan poderoso, porque la inocencia del niño, cuando está libre de contaminación, porque hay niños que están contaminados, están endiablados, fueron consagrados a Satanás, porque los padres o son adúlteros, o son viciosos, o son degenerados, o son religiosos, o son brujos, y tienen los hijos consagrados para el diablo, Satanás y las tinieblas. Por eso este salmo, cuando tú lo oras, poniéndotelo en el vientre, después de haber ayunado, tú lo oras los 7 días, creyéndole a Dios. Este salmo es tan poderoso que mira, los judíos, los rabinos, pregúntale a un judío, a un rabino, a un musulmán, una oración poderosa para evitar un aborto o para echar ese demonio de Moloch, espíritu abortivo. Te dan el Salmo 1 o te dan el Salmo 27. Son poderosos. Porque cuando nosotros vamos a la Biblia, podemos entender que los que son malos, dice aquí, en el versículo 3, que sus hojas se marchitan, mas los buenos no se marchitan sus hojas y prosperan en todo lo que hacen. Tú vas a orar con el Salmo 1 en tu vientre, para que tu vientre sea bendito y ese niño o esa niña, esa criatura que Dios te va a dar, sea consagrada para Jehová. Porque el vientre de toda hija de Dios, el miembro viril de todo hombre de Dios, tiene que ser productivo, multiplicarse en el orden de Dios. Así que si en tu casa acostumbraban tus padres o tú a ponerle velas a alguien, a consagrarle, poner una fotico, a orar por ellos y a consagrarse a algún santo, tienes que romper esa maldición. Si en tu caso o en tu casa, en tu familia hay alguien que no ha podido tener hijos, no ha podido procrear, hay que mirar dónde está esa maldición. Si es por la fornicación de él o de ella también, porque como les decía en Levítico capítulo 5, del versículo 2 al 31, hay una maldición que colocan los brujos y algunas suegras y suegros que son brujos, son degenerados, son desgraciados, por el derecho legal y el pecado de algunas mujeres resbalosas que andan por ahí.
Está en la Biblia y muchos brujos la utilizan y le secan el vientre también. Entonces, entrégale tu vida al Señor. Rompe con esa maldición pagana. Destruye todo espíritu de aborto, todo espíritu de Moloch, todo espíritu que seca los vientres. Y comienza a orar por el vientre, por tu vientre, por tus genitales, con este salmo. Y verás que serás prosperado. Y nunca más llevarás abortos. Porque tu hijo va a ser consagrado a Jehová de los ejércitos, a Jesucristo, guiado por el Espíritu Santo, así como hizo Ana en 1 Samuel, en el capítulo 1, que le consagró su hijo a Jehová. Te bendigo en esta hora. Padre de los cielos, te damos gracias. Dios poderoso, muchas gracias, en el nombre glorioso de Cristo Jesús. Padre, tu palabra dice, Señor, que tu pueblo se perdió porque le faltó conocimiento. Padre, que este conocimiento sea revelado no solo a las mentes y a los oídos, sino a los espíritus y los corazones de cada oyente, de cada persona que ha pasado por esta situación y no ha podido entender ni ha podido encontrar la solución a ese problema. Pero sé, Señor, que tú se los vas a dar a través de esta palabra. Lo creo, lo declaro en el nombre glorioso, maravilloso y poderoso de Cristo Jesús, Dios y Señor nuestro, de quien soy y a quien sirvo, y serviré por siempre. Amén, amén y amén. Que tengas un maravilloso día. Y recuerda, ya sabes cómo destruir el espíritu de Moloch, el espíritu de aborto en aquellos vientres y en aquellos miembros viriles de los que no han podido tener hijos. Dios te bendiga.